Saludos y bendiciones, amados hermanos en Cristo Jesús. Y sí, literal, hermanos en Cristo Jesús, no importa de qué denominación seas, católico, testigo de Jehová, cristiano, mormón, adventista, al final del día, la palabra de Dios es para todos nosotros los que creemos en Él. Si tú crees en Cristo Jesús, esta palabra es para ti. En esta noche vengo a compartirte, a hablarte de la palabra. No vengo a hablarte de religiones, no vengo a hablarte de creencias, vengo a hablarte del Señor y dador de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice en su palabra que todo lo que deseemos lo pidamos al Padre en nombre de Cristo Jesús y nos será hecho. Por eso es bueno estudiar y escudriñar la palabra. La palabra que en este caso es la Sagrada Escritura, la Biblia. Para estos ejemplos vamos a estar utilizando lo que es Reina Valera 1960 y Dios habla hoy. Amén. En esta sesión vamos a hablar de un tema muy delicado. Se titula el perdón. Vamos a dar una pequeña introducción. Muchas veces tenemos enfermedades que no son tanto físicas. El problema de muchas enfermedades son espirituales. Cuando nosotros tenemos un rencor, cuando nosotros no podemos perdonar a una persona que nos ha ofendido, que nos ha hecho daño, en algún momento fuimos víctimas, se da mucho el bullying en la escuela, por ejemplo. Yo recuerdo hace algunos años, yo era pues víctima de esta situación. Algunos compañeros se burlaban, algunos llegaban a agredirme física, verbalmente, y mucho tiempo yo cargué con eso, al grado de que cuando yo los llegaba a ver a estos compañeros, ni siquiera deseaba verlos, mucho menos saludarlos. Y eso me ponía triste porque me hacía recordar todos aquellos malos tiempos, aquellos malos momentos de primaria, principalmente en la primaria, en la secundaria. Y eso es lo que muchas veces a nosotros que guardamos en nuestros corazones, esos resentimientos, es lo que nos hace caer en tristeza, depresión, ira, porque a veces nos quedamos con ese coraje que decimos, es que no lo pudimos desquitar. Muchas veces tenemos esa ansiedad de decir, ¿y si yo hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera actuado de tal forma? No hubiera permitido que esto pasara. Esos sentimientos se van guardando en nuestro corazón, en nuestra alma, lo cual nos hace ser unas personas irritables, unas personas depresivas, unas personas que siempre están a la defensiva porque dicen, a mí no me la vuelven a hacer, una vez ya me la hicieron y no voy a permitir que me lo vuelvan a hacer. Si te das cuenta, al tener estos pensamientos, te vuelves una persona que siempre está a la defensiva y que si alguien se acerca a ti con buena voluntad, no lo aceptas. ¿Por qué? Por miedo a de que te vuelva a lastimar, por miedo a de que te ofenda, y tú dices, si me ofende, esta vez sí le voy a contestar. Precisamente por eso, en esta noche yo vengo a hablarte del perdón. Acompáñame a la palabra en Mateo, capítulo 18, versículo 23. Dice la santa palabra, los dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenían para que se le pagase esa deuda. Explicado, quiere decir que está comparando al cielo con un rey. Este rey tenía uno de sus siervos, este siervo le debía una gran cantidad y el rey le dijo, vamos a hacer cuentas, pero como no puedes pagarme, vas a ser vendido como esclavo junto con tu esposa y tus hijos. Y todo lo que tengas también será vendido para que puedas pagarme esa deuda. Amén. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó
y le perdonó la deuda. Quiere decir que este rey tuvo misericordia, vio el corazón de su siervo, vio que realmente no tenía forma de pagar. Entonces el rey, movido a misericordia, perdonó esa deuda. Le dijo, no me debes más. Dice en el 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces este siervo, que ya había sido perdonado por su rey, que ya no tenía ninguna deuda, resulta que a él también le debían. Y justamente encontró a esa persona que le debía los 100 denarios. Dice la palabra que lo sujetó por el cuello, lo ahogaba y lo estaba obligando a pagarle. Pero entonces su consiervo se postró a sus pies y le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Quiere decir que este siervo, el cual ya había sido perdonado, no tuvo misericordia con su consiervo y lo echó a la cárcel, puesto que no le había pagado. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis todo de corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Así es esta parábola. Entonces, aquel siervo ya había sido perdonado, encontró a otra persona que le debía a su vez, este no quiso perdonar y lo echó en la cárcel. Sus demás compañeros se dieron cuenta y fueron con el rey y le dijeron, has perdonado a tu siervo, pero tu siervo no ha perdonado a su consiervo. Por lo tanto, el rey lo mandó traer a su presencia y lo hizo que pagara. ¿Por qué? Porque no tuvo misericordia como el rey lo había hecho. Así nosotros tenemos dos puntos importantes. Nosotros siempre estamos en pecado porque nosotros somos carne. ¿De qué forma ofendemos a Dios? ¿De qué forma pecamos? Pues hay 7 principales pecados. Son los llamados 7 pecados capitales, que estamos hablando de la ira, la gula, la soberbia, la lujuria, la pereza, la avaricia y sobre todo cuando... Un ejemplo muy rápido, muchas veces decimos, cuando a alguien le va bien, decimos, ay, te tengo envidia de la buena. No es cierto, no existe la envidia de la buena. Al final del día, a ti te gustaría tal vez estar en el lugar de esa persona que tal vez ganó la lotería, que tal vez le dieron una buena herencia, que tal vez encontró dinero, que tal vez tiene un buen trabajo, fue ascendido. A veces sin querer pecamos. Y cuando nosotros pecamos, pedimos misericordia de Dios, que Dios nos perdone. Pero dice Dios, ¿cómo te voy a perdonar si tú no eres capaz de perdonar a tu hermano? Entonces, esta es la palabra que te he traído en este día para que reflexiones, para que reflexionemos y así lo vemos, porque tenemos grandes beneficios. Si perdonamos, somos libres. Ya no cargamos con eso de sentir ese resentimiento por aquel compañero que nos ofendió, por aquella persona que nos hizo mal. Tal vez confiamos en alguien y defraudó nuestra confianza. Entonces, cuando nosotros perdonamos, también el Señor tiene piedad, también tiene misericordia y también nos perdona a nosotros. Amén. Pues esta es la palabra. Esperemos que sea de gran bendición para ustedes, para mí y para todos aquellos que nos escuchan. Les pedimos que compartan también este video y pues estemos atentos a la nueva palabra. Amén. Gloria a Dios.